Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. A continuación, presentamos la lección número 12. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Tópicos del estudio. En la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En 1488, la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el Valle de Luis debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Saboya envió a un ejército de 8.000 hombres al territorio de ellos. El 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez, el número de muertos fue de más de 4.000. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos. Al igual que las persecuciones del pasado, esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no se rendirá. Una herida mortal sanada. Como ya hemos estudiado, los poderes de las bestias de Apocalipsis 13 y 14 representan un sistema mundial de adoración falsa. Pero hay más. Según Apocalipsis 13:5, 12:6 y 14, y Daniel 7:25. Este poder, ¿cuánto tiempo dominaría el escenario religioso en los siglos anteriores? La profecía indica que la bestia tendría autoridad por 42 meses, Apocalipsis 13:5. En Apocalipsis 11, se indica que estos 42 meses son 1260 días durante los cuales los testigos de Dios profetizarían con dificultad, Apocalipsis 11, 2 y 3. En Apocalipsis 12, se igualan los 1260 días con un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, Apocalipsis 12, 6 y 14, el mismo periodo en el que Daniel anunció que el pueblo de Dios sería perseguido, Daniel 7:25. En las profecías de tiempo simbólico, un día profético equivale a un año literal. En Números 14:34, y Ezequiel 4:6. Leemos, un año por cada día. Este principio repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempo, como con las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. Si calculamos el período que se menciona en Apocalipsis 13:5 de 42 meses, con 30 días en un mes, llegamos a 1260 días proféticos, o años literales. Los calendarios antiguos tenían regularmente 360 días por año. En el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio. Cuando en 330 después de Cristo trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental de su imperio, dejó un vacío de liderazgo en Roma. Por ende, el Papa llenó este vacío. Llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. En 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. La Iglesia medieval ejerció gran influencia desde 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección. El general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en 1798 después de Cristo, en cumplimiento exacto de la profecía. Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI, y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave. Después de recibir esta herida mortal y perder su autoridad, según Apocalipsis 13:12, la herida mortal sanaría, y el mundo tendrá más noticias de este poder, muchas más. Entre 1870 y 1929, el Papa no tuvo ningún territorio físico y el Vaticano estuvo bajo soberanía italiana. El 11 de febrero de 1929, el Papa Pío XI y Benito Mussolini finalmente crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano. La herida se había sanado. La apostasía. ¿Cómo ocurrirá? En 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, y 9 al 12. ¿Qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas identificadoras le asigna a la bestia, el poder del anticristo? El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Le preocupan las semillas de apostasía ya presentes en la Iglesia del Nuevo Testamento, porque prosperarían en los siglos venideros antes de la segunda venida de Cristo. Un evangelio falso llegaría a la Iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Satanás es el que está detrás de esta apostasía.
Él es el verdadero hombre de pecado que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios, y se sienta en el templo de Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características identificativas en Daniel y Apocalipsis revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14, y el inicuo de segunda de Tesalonicenses 2 representan a la misma entidad. El comentario bíblico adventista lo dice de esta manera: una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana, y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Se refiere a un sistema, no una persona en específico o a miembros individuales. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el Evangelio por las tradiciones humanas, y que se alejó de la verdad bíblica. Esta profecía es una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas. Ver Apocalipsis 18:4. Nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones. Aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Debemos tratarlas debidamente. ¿Cuál es la marca y cómo se recibirá? Las encuestas revelan una profunda falta de confianza en las instituciones y los gobiernos. Millones se preguntan: ¿dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo? Las profecías del Apocalipsis identifican el poder de la bestia como aquel que, bajo los auspicios de una unión religiosa/política, ostensiblemente será el poder que desempeñará este papel. En Apocalipsis 17:12 al 14. ¿Cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la tierra? Hay tres comentarios importantes que Juan hace en este pasaje. En primer lugar, los poderes políticos tienen un propósito: darán su poder y autoridad a la bestia. En segundo lugar, este conglomerado del error hace guerra contra Jesús, el Cordero. En tercer lugar, en la última guerra de la tierra, Cristo y sus seguidores triunfan. No gana la bestia, Jesús gana. ¿Alguna vez te preguntaste qué estrategia podría utilizar el diablo para unir a las naciones? La historia a menudo se repite. Descubrimos lecciones valiosas del colapso del Imperio Romano. Cuando las invasiones germánicas asolaron la Europa occidental desde el norte, el emperador romano Constantino acudió a la religión. La autoridad de la Iglesia, combinada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue un movimiento político y religioso calculado para unir el imperio en un momento de crisis. Constantino quería que su imperio se uniera, y la Iglesia romana quería que el imperio se convirtiera. El renombrado historiador Arthur Weigall lo indica claramente: la Iglesia hizo del domingo un día sagrado. En gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente por tradición, y darle significado cristiano. En un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. Así es como la tiranía ha surgido en el pasado, y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Según la profecía, algo propiciará estos acontecimientos finales. Aunque es difícil saber cómo podría desarrollarse todo esto, el mundo ya ha visto cómo pueden producirse los grandes cambios, y con cuánta rapidez, también. Aunque no conocemos los detalles de lo que viene, necesitamos estar preparados para ello. La marca de la bestia. Al comparar Apocalipsis 14:9 con Apocalipsis 14:12, ¿dónde se coloca la marca de la bestia? ¿Qué dos características contrastan al pueblo de Dios con quienes reciben la marca de la bestia? Un grupo adora a la bestia, y el otro guarda los mandamientos de Dios, que incluyen el sábado, un mandamiento que el poder de la bestia intentaría cambiar, y tiene la fe de Jesús. Ese es el contraste. La marca puede recibirse de dos formas, Apocalipsis 13:16. 1. En la mano derecha, obedeciendo a lo impuesto, aunque no se esté de acuerdo. 2. En la frente, con pleno convencimiento de que lo que se impone es correcto. Se acerca el día, y probablemente sea antes de lo que imaginamos, en que se aprobarán leyes que restringirán nuestra libertad religiosa. Quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo del Señor serán tachados de enemigos de la unidad y el bien de la sociedad. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios.
Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio de la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. La marca que se impondrá tiene que ver con la adoración, Apocalipsis 13:15. Según Apocalipsis 13:17, la marca es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. El nombre es sinónimo del carácter. Puedes tener el carácter de Dios y del Cordero, o el de la bestia. Juntemos todo. La Iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo. Y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos. Apocalipsis predice que en el futuro, en un momento de crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical en los niveles político, social, religioso y moral, por la que la observancia del domingo se hará cumplir, y luego se convertirá en la marca de la bestia. Se propondrá salvar la crisis haciendo que todos adoren, o descansen, juntos el día que Roma ha impuesto como su marca, el domingo, la prueba del sábado. Ahora mismo, quizá, se está preparando el escenario para esta inminente persecución. El 6 de junio de 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Al defender el domingo, uno defiende la libertad humana. Por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás guarden este día en lugar del sábado bíblico, pero muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se aprobarán leyes, y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo, el sábado, serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad. En este tiempo de crisis, el pueblo fiel de Dios, por su gracia y por su poder, permanecerá firme en sus convicciones de seguirlo. No cederán a la presión. En contraste con la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios. Los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales, por lo que esperaríamos encontrar el sello de Dios inserto en su ley. Los sellos antiguos eran una marca distintiva personalizada. El profeta Isaías dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, Isaías 8:16. En Éxodo 28 al 11. ¿Qué elementos de un sello bíblico encuentras en el mandamiento del sábado? ¿En qué se diferencia el mandamiento del sábado de todos los demás mandamientos del Decálogo? El cuarto mandamiento contiene 3 elementos de un sello auténtico. En primer lugar, el nombre del dueño del sello, el Señor tu Dios, Éxodo 20:10. En segundo lugar, el título del dueño del sello, el Señor que hizo, Éxodo 20:11, o el Creador. Y en tercer lugar, el territorio del propietario del sello, el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, Éxodo 20:11. Según Apocalipsis 7:1 y 2, el sello de Dios se coloca solamente en nuestra frente, un símbolo de nuestra mente. Jesús respeta nuestro libre albedrío. Nos invita a permitir que Él moldee nuestra mente, mediante su Espíritu Santo, para que no nos puedan mover del ancla de nuestra fe en la palabra de Dios, Efesios 4:30. Por lo tanto, entendemos que los fieles son quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12, y en esos mandamientos está incluido el cuarto, el sábado, un mandamiento cambiado por el poder de la bestia por el domingo pagano. Un día común de adoración tiene el potencial de unir a un mundo dividido. La marca de la bestia gira en torno al tema de la adoración. Es un asunto relacionado con la autoridad. Para cambiar la ley de Dios, alguien o algún grupo debe tener la autoridad que pretenda falsamente ser superior a la autoridad de Dios. No lo duden ni un minuto, se acerca el día posiblemente antes de lo que pensamos, en que se aprobarán leyes que restringirán nuestra libertad religiosa. Prepárate ahora para lo que viene. Así como el sello de Dios no se recibe en un instante, la marca de la bestia tampoco. Se necesita tiempo para que el carácter se desarrolle. Las transigencias diarias, los pecados acariciados, los ídolos ocultos que tenemos en el corazón, las actitudes no cristianas que fomentamos, todo conduce a una recepción de la marca de la bestia. Sin embargo, necesitamos el sello de Dios en nuestra vida. Las relaciones significativas y duraderas se desarrollan con el tiempo y requieren tiempo. Es tiempo de contemplar a Jesús, saturar nuestras mentes con sus enseñanzas y seremos más semejantes a Él. Es el Espíritu Santo que obra en nuestra vida para sellar dentro de nosotros los principios del reino y prepararnos para la prueba final. Mientras el Espíritu Santo es el sello interno, el sábado es el sello externo de Dios. Señor, quiero ser sellado por ti. Dios te bendiga.